Hola, hola, hola amigos y amigas. Bueno, entonces vamos a seguir entonces con el estudio. Aquí tenemos un título que dice ¿qué es la actitud ante el riesgo de los interesados? ¿Por qué? Porque teníamos en nuestro primer presentación que habíamos visto el trader cómo estaba descontrolando su situación en el mercado. Hemos visto estos pasos, el paso uno, el paso 2, el paso 3 y cuando empieza cuál es la cantidad de operaciones que debe abrir un trader para controlar su riesgo. Hay que hacer una pequeña salvedad con ese tema, como para que ustedes sepan y se posicionen, porque la idea de estos videos es que ustedes comprendan, digamos, la posición que tienen que tomar frente al mercado, definirse como trader para tener la mejor actitud frente a las posiciones que van a correr, porque ya vimos lo que le pasaba al trader que se descontrolaba. Bueno, entonces, ¿qué es la actitud ante el riesgo? O sea, ¿esto qué significa? Cuando se emprende cualquier proyecto, se desarrolla cualquier proyecto, existe una actitud frente al riesgo. No todos están dispuestos, por ejemplo, a independizarse económicamente, a buscar la libertad financiera, porque existe una actitud frente al riesgo que ante lo que uno puede arriesgar y la oportunidad de perder mucho, esta actitud puede variar ante tener algo que es seguro. Por eso muchas personas por ahí no pueden dejar sus empleos, su trabajo o una cierta condición, aunque lo deseen, porque tienen una actitud frente al riesgo que les permite actuar de esa manera. Entonces ustedes como trader y como justamente el trading trata de riesgo exclusivamente, tienen que conocer cómo son las actitudes frente al riesgo. Esto no es lo que comúnmente se llama el psicotrading, donde bueno, habla cómo es la actitud de apertura de operación. Esto va mucho más allá, es cómo ustedes se ven frente a los mercados. Por ejemplo, la actitud ante el riesgo de los interesados determina esencialmente cuánto riesgo considerable, aceptable y por lo tanto cuánto decidirán tomar acción para mitigar los potenciales impactos adversos del riesgo. O sea, nosotros tenemos, cuando vamos a hacer una operación en el trading, existe un riesgo y tenemos que tomar una actitud. Entonces el riesgo tiene que ser medible por parte de ustedes. Y esta actitud también se manifiesta colectivamente cuando ustedes lo ven en el mercado. En el mercado se ven distintas visiones frente al riesgo generalizadas que pueden a ustedes transmitirles e impactarles directamente. Por eso es importante comprender los niveles de tolerancia de los interesados con relación a varios factores, incluyendo costo, calidad, alcance y tiempo. Entonces la actitud ante el riesgo se ve influenciada por tres factores. O sea, el apetito al riesgo se refiere a cuánta incertidumbre están dispuestos a asumir los interesados o la organización. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hay apetito por el riesgo, es decir que las personas quieren entrar en riesgo. Entonces esto está medible, digamos, no es que el riesgo, aunque esté presente, no es medible, o sea, no se tiene noción. Es como esto se ve mucho, por ejemplo, de personas que son traders y que tienen un apetito por el riesgo que es muy grande o que es normal, pero no tienen noción de lo que están dispuestos a perder, y se ven por ahí lotajes muy altos, se ve que en pocas operaciones se quiere hacer mucho dinero. Entonces existe el apetito por este apetito por el riesgo. Es cuando se ven oportunidades, por ejemplo cuando se ve el Bitcoin con una proyección grande a subir de, por ejemplo, de 20.000 a 100.000, existe apetito por el riesgo. O sea, existe una incertidumbre, todavía no se ha dado, pero existe una digamos propuesta en ese sentido, porque existe apetito por el riesgo. Vamos a ver qué es otra cosa. La tolerancia al riesgo. Esto es lo que ustedes tienen que controlar con respecto a lo que es el apetito por el riesgo. Cuando existe un apetito por el riesgo, o sea, por entrar en un riesgo para ganar, ustedes tienen que tener una tolerancia al riesgo, que indica el grado, cantidad o volumen de riesgo que los interesados resistirán. O sea, si ustedes no lo hacen, pueden hacer una gestión de riesgo sobre su cuenta para arriesgar más o menos y ver, en el caso de que pierdan, las tolerancias. Y el umbral de riesgo es
finalmente lo que ustedes aceptarán, o sea, ustedes estarán en un umbral de riesgo, se va a referir al nivel al cual el riesgo es aceptable para los interesados y la organización. Un riesgo caerá sobre o debajo del umbral. Si es debajo, entonces el interesado o la organización estará más dispuesto a aceptar el riesgo. Ustedes, es decir, si el riesgo que les lleva el trading está dentro de los límites de sus capacidades, de su saldo, que ustedes, en caso de que perdieran, es aceptable esa pérdida, ustedes tienen un umbral de riesgo que lo tienen que manejar de esa manera para que sus operaciones no tengan impacto muy negativo sobre su desarrollo como trader. Hay una función de utilidad que es un modelo utilizado para medir la preferencia del riesgo del interesado y su actitud frente al riesgo. Una cosa es el riesgo real y otra cosa es la actitud que tenemos con respecto al riesgo. No podemos controlar el riesgo, pero sí la actitud hacia el riesgo que tomamos nosotros a través de nuestro apetito por el riesgo, la tolerancia que le damos al riesgo y el umbral que decidimos que ese riesgo es aceptable. Y en función de esto, la utilidad, digamos, define el nivel de disposición del interesado a aceptar este riesgo. Entonces, ustedes van a ver, cuando en el mercado les hablan de 3 niveles muy claros, o sea, cuando ustedes van a hacer una operación, todos los analistas en trading les van a hablar si hay aversión al riesgo, si hay riesgo natural o hay búsqueda del riesgo. ¿Qué es una aversión al riesgo? Quiere decir que el mercado, por ejemplo, no está buscando el riesgo. O sea, existe en el mercado, por ejemplo, vamos a decir cuando en el coronavirus hubo, por ejemplo, las empresas que desarrollan las vacunas, en el año 2019, en el año 2018, digamos, si uno hablaba de esas empresas en invertir, podría haber una cierta aversión al riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Que los interesados están reticentes a aceptar el riesgo, sin importar el beneficio, anticipado la oportunidad. ¿Qué quiere decir esto? Que les puede ser indiferente, no está buscando el mercado eso. Hoy día no existe eso. Hoy, como estas empresas están haciendo las vacunas para el coronavirus, muchos operadores buscan el riesgo. Los interesados están dispuestos a aceptar el riesgo, incluso si desarrolla un incremento marginal en el retorno, el beneficio del proyecto. Por ejemplo, invertir en estas empresas que trabajan con las vacunas del coronavirus, los operadores, los traders buscan el riesgo, mientras que hace tiempo, como no había grandes movimientos, había una aversión al riesgo, no había necesidad de entrar en un riesgo buscando una oportunidad de beneficio. Y después en el mercado también se observa el riesgo natural, cuando no se busca ni el riesgo ni hay aversión al riesgo, y cualquier decisión tomada no se ve afectada por el nivel de incertidumbre de los resultados. Es decir, esto se ve mucho, por ejemplo, el riesgo neutral es lo que tenemos los traders, por ejemplo, cuando operamos un activo y ya lo llevamos mucho tiempo. Nuestro riesgo es neutral porque ya tenemos una estrategia que funciona bien, que da unos ciertos beneficios, que las pérdidas son controladas o medibles. Entonces el riesgo es neutral, no hay preocupación por el riesgo, no existe ni la aversión por el riesgo ni la búsqueda del riesgo en esos casos. Entonces el riesgo sí dice que es neutral. ¿Por qué? Porque dice, cuando dos posibles escenarios muestran el mismo nivel de beneficio, el interesado con riesgo neutral no se preocupa si un escenario es más riesgoso que otro. Esto es para que ustedes tengan en cuenta cuando ustedes lean un informe, van a ver que en ciertos informes hay aversión al riesgo, por eso saben que no va a haber volatilidad en un activo porque hay aversión al riesgo, o cuando hay búsqueda de riesgo, por ejemplo, como hablamos del caso del Bitcoin, la gente está buscando ese riesgo. ¿Por qué? Porque estima que va a haber un beneficio muy importante. Entonces hay búsqueda de riesgo, a la gente no le importa arriesgarse, incluso pierde. Y después hay riesgo neutral para los que siempre llegan a este activo, así que no les preocupa si hay mayor o menor riesgo porque ellos ya están trabajando con ciertas condiciones. Por eso la valoración del riesgo ayuda a comprender el potencial de impacto, debería
debería estimarse el efecto general en el valor de un negocio, si es lo suficientemente significativo como para sobrepasar la justificación del negocio, se debe continuar o no en este proyecto, en este desarrollo del trading. Bueno, entonces hay que ver esto es importante que ustedes lo tengan cuando tienen al apetito al riesgo, cuando tienen la tolerancia al riesgo, el umbral al riesgo, es todo parte de la gestión de riesgo. Y estas partes, cuando el mercado les presenta esto, la búsqueda del riesgo, cuando hay un mercado que busca riesgo y se van a ver incluso influenciados por noticias que en todos lados los operadores o los inversores están buscando el riesgo, en este momento no están mirando, ustedes se van a ver muy llevados por esta situación porque en todo el mundo están hablando de las posibilidades de ganancias, entonces hay mucha búsqueda de riesgo, a veces hay que aversión al riesgo, hay ciertos activos que no se le busca, al contrario, todo el mundo busca cambiar esos activos o riesgo neutral. Ustedes tienen que ver en eso su apetito por el riesgo, su tolerancia al riesgo, tienen que hacer, y el umbral de riesgo que están dispuestos a llevar a cabo. Bueno, esto es una aclaración para que ustedes tengan en cuenta y en mente todo lo que significa cuando operen en los mercados, además de todo lo que vimos de los mercados, tienen que ver cómo es su actitud frente al riesgo. Bueno, hablando de esto, entonces se va a empezar a iniciar, o les voy a dar una breve introducción de lo que es el cálculo real de la gestión, pero aquí que engloba estos apartados, porque ya vimos cuál es la cantidad de operaciones que abrir un trader para controlar su riesgo, que se iniciaba con esta introducción de lo que es la actitud frente al riesgo o de los interesados frente al riesgo, cuál es el stop loss adaptado a la gestión de riesgo, este tema, el caso de un time frame para 15 minutos, vamos a ver, bueno, esto está todo desarrollado aquí para que ustedes lo vean, un cálculo práctico que se va a ir intercambiando con esto para que ustedes lo comprendan y finalmente podamos aplicar los conceptos estudiados, aunque ya se aplicaron bastante, lo vamos a seguir viendo para que se comprenda a cabalidad y lo puedan aplicar en sus cuentas, que parece un proceso tedioso o largo, pero esto hecho en práctica es muy fácil y forma alertas en la mente para que ustedes estén en todo momento atentos a lo que es su gestión de riesgo. Bueno, entonces habíamos dicho que para el cálculo real o el cálculo de una gestión de riesgo total, habíamos visto un saldo a invertir, habíamos iniciado siempre con $500 y vimos que teníamos como paso 1, el paso 1 de todo esto era que contenía cómo calcular los valores de PIB, por ejemplo, acá habíamos puesto para el ejemplo que se utilizaba cuenta estándar, el par euro-dólar, $1, un lote que equivalía a 10 dólares por PIB, y hay que tener en cuenta que para este ejemplo de un cálculo de gestión real, acá utilizamos el par euro-dólar porque justamente un lote son 10 dólares y simplifica los cálculos, los valores de los PIB dependen del activo, o sea, si utilizan otro activo tienen que calcular que los lotes son diferentes, por eso ya lo estudiamos eso en la primera parte o más adelante, por el video 3, 4, 5, por eso aclaro esto, otra vez el paso 1 que habíamos visto, todo lo que había en el paso 1. En el paso 2 teníamos el riesgo a asumir en cada operación, lo que se había enseñado de los tipos de riesgo. Acá utilizamos que el tipo de riesgo lo vamos a utilizar muy bajo, vamos a utilizar 1% de cada 1% de capital inicial en cada operación, y había que tener en cuenta que si tenía libre 250 se arriesga el 1% cada operación y va a ser de 2,5 dólares, porque teníamos libre porque habíamos visto que cuando asumíamos un riesgo por operación había que tener en cuenta el margen retenido, toda esta cuestión que habíamos estudiado. Entonces finalmente contábamos libre como para operar con 250 dólares, que si arriesgábamos el 1%, o sea 2,5 dólares en cada operación, habíamos tenido posibilidad de hacer 100 operaciones. Este era el cálculo de inicio, lo que habíamos estimado de inicio. Esto para iniciar el cálculo de inicio. Todos estos pasos ya están explicados anteriormente en los videos, los pueden volver a revisar. Esto porque cuando tomamos un capital o algo, tenemos estos datos y ya
en este caso que utilizamos todo con bajo riesgo, ya tenemos que tomar como referencias estos valores. El paso 3 habíamos tenido en cuenta también los cálculos del margen retenido por el broker. Por ejemplo, vamos a ver que si se utilizaba un apalancamiento 1 en 200, por ejemplo, el margen retenido, ¿cómo se calculaba? Habíamos visto que eran 100.000 unidades de la moneda base, o sea, 100.000 euros. Pero como nosotros teníamos expresada la cuenta en dólares, teníamos que multiplicarlo cuánto estos 100.000 euros eran en dólares, y nos daba que el lote estándar para nuestra cuenta eran 121.000 dólares, y esto, como teníamos apalancamiento en 200, lo dividíamos 200 y nos daba que el broker nos retenía 605 dólares por lote operado, y teníamos 500 dólares en la cuenta. Por lo tanto, si dividíamos 500 dividido 605, nos daba que como máximo podemos operar nuestra cuenta 0,82 lotes estándar. O sea, si quisiéramos abrir una operación de 0,90 en el lotaje, no nos permitiría, porque tenemos un apalancamiento 1 en 200, tenemos 500 dólares, y solamente podemos abrir hasta 0,82 lotes. Si recuerdan, habíamos visto que si nosotros teníamos que tener en cuenta esto, porque no podíamos operar más de esta cuestión. Pero además de solo permitirnos estos 0,82, había que tener en cuenta que había que mantener una relación margen flotante 50-50, que en el caso de los automatizados era 30-70. ¿Por qué? Porque 500 dólares no lo teníamos libre, teníamos un margen retenido. Si es que operábamos la mitad, si operamos todo este saldo, teníamos un margen retenido que mínimamente podía ser la mitad del saldo. Para tener una estimación, habíamos dicho que solamente tendríamos para operar libres 0,41 lotes. O sea que con nuestros 500 dólares depositados tenemos libre para operar 0,41 lotes. Por lo tanto, no tenemos que abrir operaciones que sean mayores de 0,41 lotes. Si recuerdan, en el ejemplo anterior, la máxima para un riesgo medio que arriesgaba el 5% del capital, habíamos visto que el lotaje era 0,09. O sea, 5 operaciones de esas solamente son posibles al mismo tiempo. Más de eso no podríamos con este capital para un riesgo. Entonces ahí nos va dando una idea de lo que nos está permitido o no, para no quemar las cuentas tampoco. Bueno, entonces utilizábamos siempre como nivel máximo mantener que tengamos márgenes el 50% en nuestra cuenta, y 50% lo tengamos libre para flotar en caso de negativo. Acá, como el flotante está, digamos, va a ser el take profit, no hay problema, pero para no abrir lotajes más altos, hacemos un cálculo 50 y 50 para estar siempre cómodos trabajando y que tengamos una gestión de riesgo adecuada en cuanto al porcentaje de capital elegido, que no supere este lotaje, para no tener inconvenientes. No solo porque el broker va a retener un margen suficientemente alto si nuestro apalancamiento es bajo, y para que justamente pueda abrirse la operación cómodamente. Bueno, entonces en el paso 4 teníamos también la cantidad de operaciones disponibles para abrir. Por ejemplo, ya habíamos visto que teníamos libre 250 y se utiliza el 1%, 2,5 en cada operación de trade. Se pueden realizar 100 operaciones de trading hasta quemar la cuenta. Es decir, habría que perder 100 operaciones con un stop loss de 2,5 horas para perder 250, porque los otros 250 estarían como margen retenido, o sea que más no nos permitiría el broker. Pero estos son los casos más desfavorables, pero en función de este caso desfavorable que se hace el cálculo. Eso ya fue explicado en los videos anteriores. ¿Para qué? Para que no quememos la cuenta. Haciendo este cálculo ya no quemaríamos la cuenta, por más mal que hagamos los deberes. Hay que tener en cuenta entonces que la gestión de riesgo esta que estamos calculando no tiene en cuenta los beneficios que se irían acumulando para calcular las pérdidas en caso de los peores casos. Por lo tanto, ahí es lo que tenemos la fortaleza para nuestro caso,
de tomar estos cálculos. Bueno, el tiempo, plazo, ejecución de las operaciones se debe tener en cuenta, no sobreoperar, porque el trading no vaya en el camino esperado o en el rendimiento mensual esperado. No es cuestión de abrir más operaciones. Ustedes tienen que medir cuántas operaciones por día van a hacer. Hay que tener en cuenta que hay oportunidades de trading, que son cosas diferentes, pero en la gestión de riesgo se tiene que calcular de antemano cuánto sería un nivel de operación diario que ustedes deberían tener, como para saber si están sobreoperando o no. Porque esto es importante, porque hay muchos traders que quieren abrir muchas operaciones y si alguna le va mal pierden el control y desequilibran toda la cuenta por no seguir un plan de trading acorde. Por ejemplo, ya vimos que si abrimos operaciones con stop loss de $2,5 podíamos abrir 100 operaciones y si perdiéramos toda perderíamos $250 más 250 que teníamos retenidos por el broker, por el apalancamiento. Nos quemaría la cuenta en ese punto. Entonces tenemos que hay 100 operaciones y se hace 3 operaciones diarias. En la semana serían 15 operaciones y mensualmente serían 60 operaciones. Vamos a sacar cuenta que si hacemos 3 operaciones diarias por 5 días tenemos 15 operaciones, por 4 semanas que tiene el mes tendrían 60 operaciones mensuales, y en el caso de ser todas desfavorables, en menos de 2 meses haríamos 120 operaciones y se quemaría la cuenta. Pero ustedes no, si ustedes están quemando una cuenta llevando este plazo de tiempo, sea menos de 2 meses, utilizando 2,5 horas que están sobreoperando, o sea, un plazo para quemar una cuenta no debe ser inferior a 3 meses y no mayor a 6 meses. Tampoco si están la queman en un plazo mayor a 6 meses, también es que tienen un problema con su estrategia o que no están trabajando adecuadamente. Porque si ustedes gestionan las operaciones por día, les va a dar, si ustedes están bien con su estrategia, o sea, su rentabilidad como trader. Por eso es importante que ustedes vean cada 10 operaciones, cada cuántas ganan, cómo es su porcentaje de rentabilidad o porcentaje de acierto, 7, 10, 6, 10, 5, 10, 3, 10, cuántas de cada 10 operaciones están haciendo, y eso les va a dar una idea de que no pueden en menos de 3 meses, ni más de 6 meses, quemar una cuenta, porque no estaría de acorde a una rentabilidad del trader aconsejable. Deberían en esos casos buscar mínimamente tener una rentabilidad 5 a 10 y van a ver que mínimamente tendrían la cuenta más de 3 meses. Pero para hacer el cálculo vamos a elegir 4,5 meses, porque hay que elegir aquí 4 meses y medio, que es el promedio entre 3 meses y 6 meses, que es lo ideal. Este tiempo es lo ideal para que ustedes, iniciando con un saldo, con un capital de inicio, prueben su estrategia, hagan la gestión de riesgo y vean si tienen resultados. O sea, si ustedes están perdiendo la cuenta en menos de 3 meses, no van a poder chequear su digamos porcentaje de aciertos o errores con suficientemente tiempo, porque habrán apurado el capital para no dejar desarrollar o desarrollarse como trader, y si pasa más de 6 meses tampoco no serían muy rentables a largo plazo y por lo tanto no les representaría mucho beneficio el operar esa cuenta. O sea, vamos a elegir un plazo promedio de 4 meses y medio en la cual ustedes sí tendrían tiempo de probar su estrategia con tandas de 10 operaciones, porque darían incluso más tiempo al mercado, podrían ver mejor, pero en un menor tiempo no se acepta como examen para el trader. Por lo tanto, si se reparte las 100 operaciones en 4 meses y medio, operando, vamos a poner un promedio de 4 días por semana, no le pongamos, vamos a reducir un día por semana. 4 días, son 16 días por mes, porque sábado y domingo no se opera, salvo que opera en criptos, pero vamos a suponer el caso del euro dólar para Forex. Esto después cada uno lo adapta a su
estilo de trader o cómo quiera en el futuro trabajar, porque esto debe adaptarse a cómo ustedes tienen tiempo para hacer trading. Si ustedes se van a dedicar full time, part time, si ustedes tienen otro trabajo que tienen que combinar, si ustedes tienen ciertos horarios que ustedes quieren operar y si en esos horarios aparece la posibilidad de 1, 2, 3, 5, 10 operaciones, su estilo de trading, si son scalper. Bueno, de acuerdo a todo eso, pero aquí damos las referencias para que ustedes puedan ir desarrollándose, como dijimos, en las actitudes frente al riesgo, para que ustedes se conozcan a sí mismos. Esto es un desarrollo personal para el trader. Eso es lo que ustedes tienen que entender. No es un cálculo externo, es algo que los desarrolla para que ustedes busquen la mejor manera de probarse a sí mismo como trader en su actitud, en su desarrollo, en su conocimiento, en su experiencia. Bueno, hablando de todo esto, entonces dijimos que si se reparte esas 100 operaciones en 4 meses y medio, operando 4 días a semana, que son 16 días por mes, que son en total, y teníamos 4,5 meses, son 72 días hábiles de operación, en el cual arroja, por ejemplo, si tenemos 16 por 4,5, tenemos 72 días. En esos 4 meses y medio tenemos 72 días en la que hay posibilidad de abrir operaciones, y teníamos la posibilidad de hacer 100 operaciones. Si le hacíamos a 2,5, es decir, por día tendríamos que hacer 1,4 operaciones para no sobreoperar la cuenta. O sea, si aparte de tener un stop loss bajo, no queremos tener un cierto tiempo de prueba en la cuenta real de nuestra estrategia y tomamos 4 meses y medio, tendríamos que no operar más de, por ejemplo, 1,4 operaciones por día. Hay días que podemos hacer 2 operaciones, hay días que podemos hacer 3, otro día podemos hacer 1, otro día no podemos hacer nada, pero el promedio está dando como 1,4 operaciones por día para que mínimamente tengamos en 4 meses y medio la posibilidad de hacer estas 100 operaciones y evaluarnos cómo está nuestro porcentaje de aciertos o nuestro porcentaje de rentabilidad como trader para no sobreoperar en la cuenta. En este caso, ¿no? Bueno, esta es la primera consideración. Esto va a variar después con el tiempo cuando hagamos el cálculo, pero de principio ustedes tienen que ir midiéndolos. Estos son los primeros cálculos que se hacen. Es como cuando ustedes, no sé si han desarrollado algún proyecto y están en el aire, entonces toman o se imaginan, por ejemplo, quieren construir una casa, una pared, y hasta que no toman las herramientas y miden bien el metro, ustedes más o menos calculan a ojo, bueno, esta pared, aquí tengo un terreno de 20, yo lo haría de 10, mi casa de 20, le haría un piso hasta los 3 metros y 3 metros más, pero después como referencia van tomando un croquis a mano alzada y van dibujando hasta que después finalmente van detallando. Es más, algunos contratan a un profesional para que finalmente lo haga de manera correcta, con todas las posibilidades, adaptado a todas las leyes, adaptado a todas las posibilidades y todas las condiciones, y lo mismo en el trade. Estos son los primeros cálculos que uno tiene que tener en cuenta, para ya dándose cuenta que no, más o menos, si por ejemplo operar 2 o 3 operaciones le conviene, si tiene tiempo, si no, si cómo ve el mercado, su experiencia. Esto les va a dar una condición de regularse a sí mismo. Bueno, en el paso 5 habíamos visto entonces el cálculo del stop loss de acuerdo al time frame utilizado. Por ejemplo, habíamos visto que las pérdidas disponibles eran 2,5 dólares por cada operación según este cálculo de primera aproximación. Esto no es el cálculo final, esto es lo que vamos viendo más o menos porque queremos hacer una gestión de riesgo muy conservadora para mantener el capital, para ir aprendiendo y desarrollando la cuenta. Entonces estamos haciendo los primeros cálculos para tomar esto. Entonces hay 2,5 dólares, entonces tienen que darse cuenta ustedes que, por ejemplo, si tenemos 50% mensual de beneficio, 250 representa el 100% del margen libre. Por ejemplo, vamos a tener en cuenta dos cosas. Aquí el stop loss de acuerdo al time frame utilizado, pero se hacía una salvedad, que es que ustedes también dentro de este cálculo de primera aproximación tienen que hacer el cálculo de la gestión de riesgo en función de lo que ustedes quieren ganar, porque eso es lo que les va a dar motivación a que ustedes
tradeen y tengan control del mercado. Recuerden que el mercado les puede sacar dinero, pero también está bueno que en la actitud del trader esté cuánto el trader necesita ganar de dinero y adapte su capital y su gestión para lograr ese objetivo. Eso es parte de la motivación, porque si no ustedes empiezan a perder dinero, o quizás ganaron mucho y después pierden mucho también, no sería lo correcto. Lo correcto sería que ustedes estimen una cantidad que es necesaria ahora, quizás para pagar sus deudas, quizás para mejorar en su calidad de vida, como para independizarse y dedicarse a esto o no, o para lo que ustedes quieran, un viaje, o para tener un ingreso extra, o para... Bueno, eso tiene que estar planificado para que sea una motivación, para que ustedes le den la seriedad y el control que merece. Entonces vamos a suponer que ustedes hicieron la inversión con $500. Entonces ustedes planean un 50% mensual porque necesitan $250. Pero esto, en este caso, por ejemplo, representaría un 100% sobre el margen libre, porque ya hemos visto que sobre los $500, 250 en el caso de irnos muy mal, iba a ser el margen retenido por parte del broker. Entonces, pedir $250 sobre prácticamente 250 que teníamos libre, representaría casi un 100% de rentabilidad sobre la cuenta, lo cual es demasiado si el trader no es rentable todavía. El porcentaje de beneficio rentabilidad mensual esperada debe considerarse sobre el margen disponible para operar. Recuerden que de los $500 teníamos libre 250, entonces de ahí es lo que ustedes tienen que estimar la rentabilidad, porque ustedes van a trabajar no con lo retenido por el broker, sino con lo que está libre, y de ahí tienen que elegir. Entonces ustedes podrían elegir un 50% quizás como un rendimiento muy bueno, sobre esos 250, que serían $125, que sobre su capital general, que eran 500, representaría un 25% mensual. O sea, este 25% mensual es un riesgo aceptable para tener beneficios, porque tienen que tener en cuenta los que les va a retener el broker. Después, si ustedes aumentan los beneficios, pueden trabajar siempre con un 25%, pero ya va a ser de un capital mayor. Pero para eso tienen que generar beneficios. Se debe elegir el stop loss, entonces a utilizar teniendo en cuenta el capital disponible a perder, que tenga un lotaje no muy bajo, de modo que también las operaciones ganadoras tengan un beneficio que aumente el rendimiento de la cuenta. Es decir, nosotros decimos que vamos a tener un stop loss de pérdida. Si utilizamos un stop loss de pocos dólares, el lotaje, como vimos en los cálculos, se achica, el lotaje es muy bajo, pero también cuando se gana menos porque el lotaje es inferior. Entonces hay que tener en cuenta que si podemos mejorar nuestra estrategia, podemos ver cómo es el objetivo mensual y todo ello, las operaciones también ganadoras que tengamos nos vayan aumentando el rendimiento de cuenta. Por ello que un 25% mensual como estimación es bueno, porque podríamos tener operaciones dentro de estas en tendencia que den muy buenos rendimientos mensuales y que nos hagan llegar. Pero aquí vamos a calcular, en los peores de los casos, cómo llegar a estos $125 mensuales, porque esta es la idea. Después todo lo que esté de más va a sumar, no va a restar, pero todavía no lo tenemos ganado. Necesitamos que el mercado actúe también a nuestro favor y las pérdidas limitarlas a un cierto objetivo de gestión de riesgo. Bueno, habíamos dicho entonces el 25% mensual es el objetivo sobre 500, porque teníamos 250 retenido por el broker. Entonces el 25% son $125. Si queremos utilizar una gestión de riesgo beneficio 1 a 1, queremos empezar con una gestión, es decir, que supondríamos que cada operación tenemos la misma posibilidad de ganar como de perder, porque vamos a suponer que somos nuevos y no sabemos bien con seguridad qué podría pasar. Entonces vamos a poner que la gestión de riesgo sería que lo que pueda ganar es lo mismo que pueda perder, es tirar una moneda, es un 50 y un 50, puede salir cara o puede salir cruz. Estamos trabajando en alto riesgo. Aquí vemos todas condiciones desfavorables porque
en función de todas estas condiciones desfavorables, que lo que queremos hacer es calcular la gestión de riesgo, porque por ahí alguien dice, no, pero a mí no me va tan bueno, pero la gestión de riesgo se calcula en función de los peores escenarios para que las sacudidas no sean violentas y tengamos un cierto control en esos momentos para sacar más beneficio todavía. Por lo tanto, si tenemos aquí surge el primer dato importante. Ustedes recuerden también que esto lo pueden hacer como ustedes quieran. Ustedes le pueden poner 1 a 3, 1 a 5. Aquí estamos viendo peores escenarios como para que ustedes vean eso. Justamente las exageraciones lo que le van a hacer tomar una noción más práctica de lo que está pasando. Cuando elegimos la relación 1 a 1, quiere decir que si nosotros queremos ganar por mes $125, también podríamos perder $125. Esto es lo que nos está diciendo. Ya ahí nuestro capital veríamos la reducción que tendríamos, pero no podríamos perder más que esto. Esto es lo que tenemos que perder mensualmente. Como así esperamos ganar esto mensualmente, si elegimos esta relación, es esto. No pueden quemar. Por eso hablábamos que no se puede quemar la cuenta. Si la están quemando en 3 operaciones, porque hay un desbarajuste. Ustedes en principio van a tener oportunidad de mejorar en su trade y hacer las cuestiones correspondientes. Mensualmente entonces se opera 16 operaciones, por lo tanto se admite perder $125 en 6 operaciones. Como habíamos calculado, ustedes fíjense que habíamos calculado más o menos cuánto era la cantidad de operaciones para tener más o menos 4 meses y medio el dinero disponible para tener tiempo de prueba y mejorar y tener rendimientos. Por mes, si poníamos una operación, teníamos 16 operaciones mensuales, y en estos $125 que podríamos perder por operación casi $8. Bueno, esto es lo que podríamos perder por operación, pero aquí podríamos operar más cantidad, podríamos operar un promedio de 24 operaciones, 25, porque hoy día queríamos 1 o 2. Esto ustedes lo van a calcular de acuerdo a cómo ustedes vayan a hacer el trade, teniendo en cuenta no sobreoperar, teniendo en cuenta los meses que tienen que tener una cuenta activa, aunque sea disminuyendo el saldo, pero la tienen que tener porque la pueden levantar. Pero si las caídas son muy grandes, es más grande el desánimo y más difícil ver eso recuperarse que ir perdiendo de a poco, y por ahí pueden subir un poco, pueden ir subiendo de a poco, y eso no va a ser tan traumático. Bueno, como se observa, la gestión de riesgo nos permite perder más de $2,5. Habíamos dicho de inicio que íbamos a utilizar $2,5 como stop loss, pero vemos que si no sobreoperamos tenemos más posibilidad de poner un stop loss. Por lo tanto tenemos la posibilidad también de poner un lotaje más alto para la cantidad de operaciones que queremos hacer, lo que muestra que no estamos sobreoperando. Si veríamos que nos diera la relación de operaciones con respecto a lo que queremos ganar menor que esta pérdida, quiere decir que estaríamos sobreoperando y tendríamos que bajar el número de operaciones que estamos haciendo diarias, semanales y por tanto mensuales, para que el dinero no se vaya tan rápido. Por lo tanto, el stop seleccionado, aquí vamos a hacer otro cálculo. Entonces, al tener más posibilidad de ya no usar $2,5, recuerden que la primera aproximación era hacer 100 operaciones con $2,5, pero el lotaje era muy pequeño. El lotaje de un stop, porque si trabajamos 3 a 1 o 1 a 1 ganaríamos $2,5 y necesitaríamos muchísima cantidad de operaciones mensuales para cubrir $125. Necesitaríamos una cantidad de operaciones mínimamente 50 operaciones mensuales ganadas con $2,5, con la relación riesgo-beneficio 1 a 1, para llegar a $125, y eso sería un caso de sobreoperando, que no siempre tampoco habría oportunidades en el mercado, o si la estrategia lo permitiría, pero esta es más aceptable. Por lo tanto, todas estas cuestiones de primera medida tienen que ser tomadas en cuenta. Entonces, una vez que vemos que no estamos solo operando, el stop seleccionado, ahora si ponemos este stop, nos permitiría
43 operaciones, como ya dijimos. Vamos antes de perder el 25% de capital. Bueno, entonces esto es lo importante, lo que ustedes tienen que tener en cuenta es que no sobreoperen y que ahora tienen una posibilidad mayor de stop loss de acuerdo a estos cálculos para no perder este porcentaje de capital de manera rápida. Bueno, hasta aquí voy a hacer esta primera parte para que ustedes lo mediten, lo piensen, para no ir tan rápido. Vamos a seguir con este cálculo que nos va aclarando las cuestiones para seguir avanzando hacia el paso